Bien, muchachos, vamos a estudiar el temporizador 555 o el circuito integrado. SEI 555 se conoce popularmente así. El 555 fue el primer temporizador en circuito integrado y es el más popular. Funciona como temporizador monoestable o multivibrador estable. Fue lanzado en 1972 por Synectics para suplir la necesidad de un generador de pulsos universal. Actualmente los construyen prácticamente todas las fábricas de semiconductores. En Synectics se conoce como NE555, Fairchild como Micro A555, National Semiconductor como LM555, Texas Instruments como SN72555, Exar como XR555, RCA como CA555, Philips como SG955, Motorola como MC1455, Harris como HA1755 y Toshiba como TA7555P. Es compatible con tecnología TTL. Y circuitería analógica. La versión CMOS es el 7555. Se consigue en encapsulado DIP, es decir, con doble hilera de pines. Tiene 8 pines. En los circuitos integrados esta muesquita nos sirve para identificar el, el número 1. El número 1 se identifica de la siguiente manera. Vamos a mostrarlo aquí. Aquí está la muesquita que les estoy diciendo y este indica el número 1 en sentido antihorario, se va a la numeración, siendo este el número 1 y así sucesivamente se cuentan los pines hasta llegar al 8. Esto es para todos los circuitos integrados. Posee internamente 23 transistores, 2 diodos y 12 resistencias y opera con tensiones de 4.5 a 18 voltios. Su corriente de salida es de 200 miliamperios. Tiene básicamente tres modos de operación. Es importante que ustedes lean la historia del 555 porque entre más bagaje en electrónica tengan es mejor. Aquí van a conocer muchos datos relacionados con este circuito integrado tan popular. Aquí está la numeración de los pines. El número 1 se conecta a tierra o al polo negativo de la batería. El número 2 es el disparo o trigger. Es donde se establece el inicio del tiempo de retardo si el 555 es configurado como monoestable. La salida es por el número 3. Allí vamos a obtener el pulso o el tiempo de encendido o el tiempo de apagado según sea el caso. El pin número 4 es un reinicio, reset. El pin número 5 se llama control de voltaje. El pin número 6 se llama umbral, threshold. El pin número 7 es el pin de descarga. Y el pin número 8 es la alimentación, el voltaje positivo. Este circuito integrado configurado así como está aquí nos va a entregar por el pin número 3 un pulso de una onda con niveles altos y bajos, con un duty cycle, que es ciclo útil en inglés,
del 50%. Ahora vamos a ver cómo se configura. Aquí tenemos una fotografía del 555 vista de la pastilla de silicio. Aquí los conductores se ven enormes, pero son alambres muy delgados que van a cada uno de los pines. Y esto va encapsulado en la resina. Entonces les decía que los modos de operación son estable o reloj, B, monoestable o temporizador, o temporizador, C, modulador de ancho de pulso, modulador. El circuito equivalente del 555 es como sigue. Recuerden que les dije que tiene 23 transistores. A continuación vamos a ver una explicación tomada de la web, de esta web, que tiene una explicación bastante didáctica sobre el funcionamiento del 555. Y dado que no es prohibido usarla, pues la tenemos aquí para que ustedes también la puedan buscar en la red. Y el circuito que hay dentro de este es un arreglo de BJTs junto con unas cuantas resistencias. Ahora, si bien se podría analizar el circuito desde este punto, hacerlo desde un punto de vista tan profundo no es cómodo. Luego vamos a ver las etapas que tiene en general, convirtiendo el circuito en este, que es conformado por 3 resistencias, 2 comparadores, un flip-flop SR, una etapa de salida y un BJT. Eso es todo. Como aún no he hecho tutoriales de electrónica análoga ni de electrónica digital, lo suyo sería explicar primero eso, pero tardaré mucho tiempo en hacerlos y llegar hasta esos temas. Luego a continuación explicaré las bases de estos componentes para entenderlo todo. Lo primero es ver las resistencias. Tenemos conectadas entre el pin VCC y el pin GND del 555 tres resistencias de igual valor, 5 kiloohmios, que de hecho de ahí proviene el nombre de 555. Y si son curiosos, pueden medir con un ómetro entre el pin 8 y el pin 1 de un 555 y verán que la resistencia medida es de aproximadamente 15 kiloohmios, lo que es normal, ya que al tener tres resistencias de 5 kiloohmios en serie obtenemos este valor. Como ya vimos en el video de divisores de voltaje y corriente, que estará en las tarjetas por si aún no lo han visto, este arreglo de resistencias es un divisor de voltaje. Y además, por ser del mismo valor todas las resistencias, el voltaje se reparte equitativamente entre ellas. Luego, si mido el voltaje entre este punto y GND, tengo un tercio del valor del voltaje de alimentación. Y si mido entre este punto y GND, tengo 2/3 del valor del voltaje de alimentación. Esto será muy importante para todos los demás modos y configuraciones que veremos del 555. Ahora vamos a incluir los comparadores. Un comparador es un componente que tiene dos entradas y una salida, llamadas entrada inversora, entrada no inversora y la salida como tal. Si por ejemplo yo alimento el comparador con una fuente de 5 voltios, los valores que puede tomar el comparador a la salida son 5 voltios y 0 voltios, todo o nada. Y dependiendo de las entradas tendremos un estado u otro. Si el voltaje que aplico a la entrada no inversora es mayor al que aplico a la entrada inversora, a la salida del comparador tendré 5 voltios. Pero si ahora el voltaje que aplico a la entrada inversora es mayor al que aplico a la entrada no inversora, a la salida del comparador tendré 0 voltios. Una forma de recordarlo fácilmente es fijarse en el signo. Si el voltaje en la entrada positiva es mayor, tendré el voltaje positivo de la fuente. Y si el voltaje en la entrada negativa es mayor, tendré el voltaje negativo de la fuente. Así de simple. Ahora, al incluir los comparadores en el 555, veremos que en el comparador que llamaremos comparador 1, la entrada inversora está conectada a 2/3 del voltaje de la alimentación, producto de las tres resistencias. Y en el comparador que llamaremos comparador 2, la entrada no inversora está conectada a 1/3 del voltaje de la alimentación, nuevamente producto de las resistencias. Y bueno, antes de seguir tengo que hacer una pequeña aclaración, y es que por teoría de los comparadores y amplificadores operacionales, la corriente que las entradas toman de estas resistencias teóricamente es cero. Luego los comparadores no van a afectar el voltaje que brindan las resistencias. La entrada no inversora del comparador 1 va conectada al pin threshold del 555
y la entrada inversora del comparador 2 va conectada al pin trigger del 555. Seguido a estos dos comparadores, tenemos el flip-flop SR, que hace parte de la lógica secuencial en electrónica digital. Este componente tiene también dos entradas y una salida, donde las entradas se denotan con una S y una R, y la salida con una Q. En la electrónica digital, y en este caso en concreto, vamos a decir que 5 voltios equivale a un 1 lógico, y que 0 voltios equivale a un 0 lógico, ya que en la electrónica digital no hablamos de voltajes cambiantes, únicamente hablamos en términos de ceros y en términos de unos. En este componente, el valor que obtendré a la salida Q depende de las dos entradas S y R. Supongamos que tenemos un 0 en la S y un 0 en la R. Si esto ocurre, la salida Q mantendrá el mismo estado que tenía anteriormente. Es decir, si en Q había un 0, se mantendrá ese 0. Y si había un 1, se mantendrá un 1, lo que llamamos estado de no cambio. Si ahora tenemos un 0 en la S, pero un 1 en la R, la salida Q entregará un 0, lo que llamamos estado reset. Si ahora tenemos un 1 en la S y un 0 en la R, la salida Q entregará un 1, lo que llamamos estado set. Y por último, si ahora tenemos un 1 en la S y un 1 en la R, la salida Q puede tomar cualquier valor. Este estado en particular es indeseable, se le denomina estado prohibido, porque no se sabe qué valor puede tomar Q. Este flip-flop tiene dos pines adicionales, una salida adicional llamada Q negada y un pin de entrada adicional llamado reset negado. Con la Q negada es muy sencillo. Si la Q está en 0, la Q negada estará en 1. Y si la Q está en 1, la Q negada estará en 0. Es el estado opuesto a la salida Q, como su nombre lo indica. Con el reset también es sencillo. Y esto quiere decir que cuando el pin reciba un 1, el flip-flop funciona normalmente. Pero cuando el pin reciba un 0, no importa lo que haya en las entradas, el flip-flop entregará continuamente un 0 por la salida Q, hasta que este pin regrese a 1 para retomar el normal funcionamiento del flip-flop. Y este pin, como ya adivinarán, va conectado al pin reset del 555. Continuando con el circuito, la salida Q va al aire y la Q negada se conecta a un BJT y a la etapa de salida que va al pin out del 555. La base de este transistor se conecta a la Q negada, el emisor a GND y el colector se conecta al pin discharge del 555, que después veremos para qué funciona. Por otro lado, la etapa de salida es una etapa que invierte la señal de la salida Q negada, logrando así invertir nuevamente la señal y obtener el mismo comportamiento de la salida Q sin negar, ya que al negar dos veces un mismo valor obtengo el valor inicial. Sin embargo, esta etapa también aumenta la corriente a la salida, permitiendo conectar al pin de salida cargas que exijan máximo 200 mA, por lo menos para las versiones de 555 que se fabrican con BJTs, como el LM555 o el NE555, porque las versiones que se fabrican con FETs, como el LMC555 o el TS555, solo permiten una corriente absoluta de 100 mA o inclusive menos, aunque eso sí, compensan con otras características como mayor velocidad, menor consumo y menor disipación de potencia.